Buen día, mi nombre es Ivonne Joana Lozano. El nombre de la actividad que vamos a explicar es sobre la epistemología clásica basada en lo que es el conocimiento, la ciencia y la acción investigativa. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que se enfoca en el conocimiento científico. Esto quiere decir que tiene en cuenta el origen y el estudio de las ciencias, la formación de áreas específicas, como el conocimiento y la investigación, que tienen que ver relacionados con el conocimiento y la investigación, y de los conceptos clásicos de la filosofía, de cómo se forma este tipo de conocimiento. Bueno, la epistemología pues nace como rama de la filosofía. La filosofía tiene tres enfoques de estudio, ¿sí? Que son la teoría del universo, que tiene que ver pues con toda la parte de cómo se crea, de cómo es la creación y origen del universo, también con aquello que es intangible como la metafísica, la parte metafísica. Tiene otra rama que es la teoría de los valores, donde se tiene en cuenta la parte axiológica, que es la religión, la estética y la moral. Y, eh, y en la parte ya de la teoría relacionada con la ciencia del conocimiento, entonces está la epistemología. Allí entonces se tiene en cuenta lo que es el conocimiento como tal, eh, no solamente el conocimiento natural que se puede dar en las personas, sino también aquel que tiene que ver con la parte investigativa y teórica que se pueda dar en ese proceso. En el concepto de la epistemología, como dijimos anteriormente, es una rama pues de la filosofía que tiene el objeto del estudio del conocimiento. Aquel conocimiento que es racional, que produce de alguna manera ese conocimiento investigativo y científico, para poder luego formular alguna tesis o hipótesis. Algunos de los autores también tienen en cuenta aquel conocimiento que se da a partir de las experiencias y el que es a priori, que se da a partir de la vivencia del ser humano. Bueno, en cuanto a los conceptos epistemológicos centrales, se divide en tres, que es el conocimiento, la ciencia y la investigación científica. El conocimiento se genera eh, en el proceso mental que tiene en el cerebro. El autor aquí destaca algunos estudios con respecto al cerebro, cómo él elabora la parte conceptual, analítica, y en qué partes del cerebro se da esta información. Entonces, desde el punto de vista epistemológico, es un proceso mental que tiene origen en la concepción o el nacimiento de las ideas, partiendo de la parte cerebral. Bueno, según Sierra, existen cuatro elementos del conocimiento, que son la facultad, que es el raciocinio que tienen las personas, ¿sí? El ser humano. La actividad, pues, es ese proceso analítico que se da en el cerebro, ¿sí? El resultado, pues, casi siempre, pues, da como resultado algún proceso analítico en el cerebro, que pueden ser teorías o conceptos, ¿sí?
Y el instrumento es como esa forma se da, puede ser hablado o escrito. Bueno, según el autor, hay cuatro métodos del conocimiento, que es la tenacidad, que es cuando la gente dice o la persona dice que tiene la verdad y la sostiene firmemente, porque siempre la considera así. Hay otro método del conocimiento que es la autoridad. Entonces son aquellas creencias ya establecidas como la religión, la tradición, el, pues casi por su experiencia cotidiana, entonces ha tenido un tipo de conocimiento. Uno que es a priori, que tiene que ver pues con aquella parte de la intuición que tiene que ver con la razón a partir de un fenómeno o un concepto. Entonces tiene una concepción de conocimiento a priori. Y el de la ciencia, que es un método pues más elaborado, donde se destacan elementos como la relevancia empírica, o sea, que pueda ser probado, que sea objetivo, que sea y que pues tiene un proceso abstracto en la formulación de conceptos. Según el autor, la ciencia es un consolidado de conocimientos que pues eh, tiene tiene su principio o que hace uso de leyes y principios generales para poder generar teorías y conceptos generalizados, pero a partir de todo un proceso. Cuando se habla de ciencia, pues notablemente lo que es el producto final son las teorías y en este caso las teorías son, según Kellinger, un conjunto de conceptos relacionados entre sí, que son definiciones y proposiciones que van elaborados a partir de una visión sistemática de los fenómenos y relaciones entre las variables. Esto con el propósito de explicar o predecir los fenómenos o conceptos que se den. Bueno, según Book en 2004, él divide la ciencia en dos elementos, que es la ciencia formal y la factual. La formal son como las ciencias exactas, aquella que tiene que ver con la parte mental y lógica, que se ocupan de las ideas, son autosuficientes, o sea, en sí no necesitan una experimentación como tal, ¿sí? Y la factual es aquella que son experimental, ¿sí? Se ocupa de los hechos y pues tiene en cuenta toda la parte experimental o es necesario que sea probada de alguna forma con el experimento. Entonces, hay unas áreas de la ciencia en donde se categoriza algunos ejemplos como en el caso del formal, entonces, por ejemplo, en las áreas lógicas, en las áreas de matemáticas, que necesitan solamente la teorización de los elementos. Y en la factual hay áreas como en las ciencias naturales, que es donde está la química, la física, la biología, etcétera. Las biosociales son aquellas que tienen que ver directamente pues con las sociales, pero con la experimentación o la parte sociológica, eh, como la antropología, la psicología, la demografía, la educación, las ciencias de ese estilo. Y las sociales, que básicamente pues tienen que ver con las ciencias políticas, la economía, los sociales como la sociología como tal, la historia, entre otras. En- entonces, pues esta es la división general que da el autor. Definir qué es investigación científica
El autor dice que pues es una actividad propia de la mente, que es sistemática, que es controlada, que no tiene juicios de moral o de valor a priori, ¿sí? Que es pública, que puede ser asequible a cualquier persona y crítica con respecto a los fenómenos naturales, las teorías e hipótesis. Según el autor, hay cuatro actividades investigativas. Recordemos que existen dos tipos de investigación, que es aquel que se da de forma cuantitativa y otra cualitativa. El autor destaca que hay elementos para hacer esta actividad investigativa, como dominar un lenguaje especializado, depende del tema que se esté tratando, ¿sí? Que se comprenda muy bien lo que es epistemología. También es necesario conocer y comprender pues lo que es metodología, método y aplicarlo de forma adecuada. Y tener un conocimiento avanzado de estadística para hacer esta parte que es cuantitativa. El autor también resalta que no se puede de pronto del todo dejar a un lado aspectos cualitativos o cuantitativos dentro del proceso investigativo. Bueno, entre las conclusiones, pues lo importante es que el estudio de la epistemología nos permite eh, aportar al proceso investigativo, a la generación de conocimiento y de teorías que tienen el rigor de tipo científico. Es importante que ese proceso se tenga en cuenta elementos como el conocimiento, la ciencia y la investigación, como lo desarrolla el autor. Y en este caso, en la ocasión, pues permite analizar de manera general el proceso de enseñanza-aprendizaje que se puede dar a partir de esos tres elementos, del conocimiento, la ciencia, o sea, en este caso la pedagogía, y la investigación que se pueda dar en el proceso educativo, y la cuestión de generar también en los estudiantes un desarrollo pues investigativo. Muchísimas gracias por la atención. Buen día.